Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto volver a saludarlos aquí en esta subplataforma de su servidora y amiga Estrellita Fuentes. Estamos con la entrevista semanal en la cual me da mucho gusto, me honra y me distingue con su presencia un personaje de la actualidad aquí en Michoacán que está fungiendo un papel muy importante en materia de beneficio, sobre todo a la población más vulnerable. Se trata del delegado del bienestar en nuestro estado, el maestro Roberto Pantoja Arzola, con quien vamos a conversar el día de hoy. Así que quédense con nosotros. Mi Robert, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, muchas gracias, Estrellita, gracias por la invitación. Pues un placer estar aquí contigo en tu programa. Muchísimas gracias. Ya lo teníamos pendiente desde hace mucho tiempo. Sí, varias semanas. Pero te la pasas bien ocupado, amigo. Un poco, pero estamos ya aquí contigo a la orden. Muchas gracias, Robert. Bueno, pues para empezar, quizás hay algunas personas que nos están viendo que a lo mejor no saben un tanto cuanto de tu vida personal, tus antecedentes, de dónde eres originario. Eres aquí michoacano, estudiaste Derecho aquí en la Universidad Michoacana. Cuéntanos un poquito esa parte de ti, de tu historia. Bueno, pues soy oriundo de Quicheo, Michoacán. Allá nací, allá crecí. Mi niñez, mi adolescencia, mi parte de mi juventud. Allá estudié la educación básica, la educación media superior, estudié hasta el bachillerato y luego pues decirte que vivir en un pueblo pequeño, también marginado, esa etapa de la infancia, la niñez, la adolescencia, pues es totalmente distinto a cómo se vive en la ciudad. Allá crecí feliz. ¿Qué hacías? ¿Cuántos hermanos tuviste, Robert? Nuestra familia, 4 hermanos. ¿Y tú eras? Yo soy el tercero de 4 hermanos. Ok. Mi hermana Andrea. Voy a empezar la más chica, es Andrea. Después mi hermana María Elena y mi hermano Juan Carlos. Mis papás Andrea y José Amparo. Estudié y crecí esta etapa, Estrellita, la etapa de sueños, la etapa de la inocencia, la etapa de... ¿Tenías tus amigos? ¿Cómo jugaban? ¿A qué jugaban? Pues, recuerdo perfectamente bien toda esta etapa de la niñez, del jardín de niños, de la escuela primaria, de mi jardín de niños Estefanía Castañeda, la escuela primaria José Ortiz de Domínguez, de la escuela secundaria también, la técnica 52, de todos mis maestros, de los amigos, de los personajes luego que en los pueblos existen, de todo tipo, ¿no? Y bueno, pues una etapa tranquila, Estrellita. Decirte que antes de que yo tomara la decisión de emigrar hacia la capital, pues tenía 2 opciones. Quedarme en el pueblo o irme a Estados Unidos. En toda esa franja de municipios de Tierra Caliente no hay otra opción. Te quedas a trabajar en las actividades ahí en el pueblo, haces tu vida normal como le hicieron nuestros abuelos y nuestros padres, o se te prende ahí la inquietud de emigrar a Estados Unidos principalmente. El sueño americano de muchos hermanos migrantes que están allá y que a muchos les ha ido bien, han avanzado, han salido adelante. Y yo entonces tomé la decisión pues tenía esos 2 caminos, ir a Estados Unidos o venirme a estudiar. Tomé la decisión de venirme a estudiar. Recuerdo que cuando le comenté a mi papá que tenía la inquietud de venirme a estudiar, pues inmediatamente me dijo que no, que tenía que irme mejor a Estados Unidos. ¿Que te iba a ir mejor? Que allá me iba a ir mejor, que allá iba a estar bien. ¿Que para qué estudiabas que aquí? para qué estudiaba, ¿no? Entonces,
Pues entre otras cosas, una respuesta de mi papá es que acá iba a venir a perder el tiempo, ¿no? Que acá pues luego me dijo, pues nada más vas a ir a hacerte pendejo allá a Morelia. Entonces, Oye, pero entonces, ¿cómo le hiciste para estudiar? Si pues fíjate que si tenías el sueño, pues, pero... Sí, quiero decirte que a mí me apasiona la actividad también política, la actividad social. Más que la actividad política, el ayudar. Mi pasión ha sido el apoyar a la gente. Me vinculé a temprana edad en la actividad política. Fui militante de un partido que me da pena decirlo y no lo voy a decir. Ya la gente seguramente se ha de imaginar. Michoacán fue... ¿Que todavía existe? Todavía existe, pero ¿Cuál? Sé que el próximo año va a extinguirse, que va a desaparecer. Era el PESUM, ¿no? ¿O cuál? No. No tanto, no tan atrás. Y entonces, ese partido, pues decir que fue el parteaguas en la vida política en la década de los 80s. De aquí hay un michoacano pues, valiente que encabezó este movimiento en 1988, fue candidato. Previo, pues una amalgama de organizaciones, de movimientos de izquierda, de sindicatos, de organizaciones sociales, en fin. Puedo decir que el pueblo de México se volcó en ese proceso electoral. Con el ingeniero Se Cuauhtémoc creó el Cárdenas. Frente Democrático, tuvo lugar ese acontecimiento histórico, ese proceso electoral, donde pues a propios y extraños ahora pues dan cuenta de que efectivamente el ingeniero Cárdenas ganó esa elección. Entonces yo participé después de ahí, Estrellita. Yo estaba en la secundaria cuando ese proceso, pero mi papá participaba no tan de manera activa. Entre mi papá y mi tío José Guadalupe participaban también, estaban un poquito involucrados. Y luego pues decidimos ayudar en ese proceso. ¿Y qué hacías? Me involucré pues en actividades acompañando en este caso al candidato. Me tocó apoyar a un candidato a la presidencia municipal allá en mi pueblo, al ingeniero Enio Hinojosa. A volantear, a hacer pintas. Antes al primer alcalde emanado de ese partido, el compañero José Reyes González. Y luego participé también ahí, obviamente, pues en las actividades de campaña, en colocar propaganda, en pintar pintas, en organizar. Pero estabas muy chavito, estabas de secundaria. Estábamos ya en el bachillerato, cuando me tocó participar ya de manera más activa. Y entonces se obtiene ahí el triunfo, se gana la alcaldía. Y me quedo a trabajar ahí, Estrellita, los próximos 2 años, casi medio, en mi pueblo con el ingeniero Enio, a quien yo aprecio mucho. De él aprendí muchas cosas. Puedo decir que en parte por él estoy acá. Y luego termina ese periodo de gobierno ahí en el municipio. Pues me tocó recorrer todo el municipio. Me tocó apoyar en la coordinación de los programas, de los mismos que coordino ahora, pero en ese tiempo eran 4 programas. Los programas que creó Carlos Salinas de Gortari, precisamente para apagar este gran movimiento que se gestó en este proceso electoral del 88. Salinas de Gortari creó Solidaridad. Los famosos programas de solidaridad. Sí, se recuerda. Que a toda obra le ponían solidaridad. Una tomada de pelo, pero que sirvió para atemperar un poco y para amainar las aguas, tranquilizar, ¿no?, ahí los ánimos de todo el país, ¿no? También fue un proceso difícil en este periodo de Carlos Salinas. Ahora poco se habla de eso. Michoacán fue de los estados que más muertes, que más sangre costó a ese movimiento. Y bueno, puedo decir que ese movimiento, Estrellita, de hace 35 años, fue lo que permitió, no tengo duda, que en el 2006
hubiésemos estado a punto nuevamente la izquierda de ganar la presidencia de México. Fue el primer intento de nuestro ahora presidente, el licenciado López Obrador, y entonces pues puedo decir que ese movimiento, el segundo momento, la segunda etapa importante fue el proceso del 2006, que ya pudo el pueblo de México, sin dinero, solamente la voluntad del pueblo, simbrar al sistema político, pero principalmente simbrar a quienes han tenido el control político y económico de México, que ha sido un grupo el que ahora coincidimos plenamente. El presidente les denomina los potentados, en algún tiempo les llamó los de la mafia, y efectivamente son unos mafiosos. Tienen cuando menos 40 años sin pagar impuestos, tienen cuando menos estos periodos de gobierno después de Miguel de la Madrid hacia acá, entregando y saqueando las riquezas naturales de este país, los recursos, por ejemplo, los hidrocarburos, el petróleo, y no han podido, Estrellita, a pesar de que robaron mucho. Fíjate, es tanta la riqueza que tenemos que no pudieron terminar. Y bueno, se dedicaron a hacer una serie de tranzas en estos últimos años. El famoso fraude, que también poco se habla de lo que fue el Fobaproa. Pero bueno, quiero retomar entonces... ¿Tú seguías todos esos procesos, digamos, yo sociales con y esos políticos? Procesos sociales, claro. A mí me ha apasionado, reitero, esta actividad, la actividad política. Y te identificaste plenamente con la izquierda. Y entonces, sí, por mi origen, ¿no? Y además, pues la descendencia, bueno, a pesar de que no puedo decir que en mi familia tuvimos muchas carencias, mis abuelos tenían una tienda en el pueblo. Puedo decir que una de las tiendas más importantes o más surtidas, mejor surtidas. Entonces mi familia, pues una familia de toda la familia, pues un gran equipo de gente trabajadora. Mi abuelo se dedicaba al comercio, mi abuela tenía ganado, y entonces hubo un complemento ahí entre el comercio, el ganado. Después pusieron una pequeña granja también de pollos, en fin, se dedicaban a la actividad comercial. Pero eran gente de trabajo. De mucho trabajo. Y luego tomo la decisión ya de venirme a estudiar, obviamente por mi pasión por la actividad política. Decido, cuando llego a Morelia, en un primer momento había decidido estudiar medicina. Y después pues me di cuenta que le tenía ahí fobia a la sangre y a las agujas. Que no era lo tuyo. Y no era lo mío, entonces pues decidí entonces registrarme, bueno, inscribirte. Sacar ficha, inscribirme, hacer examen. Estudié Derecho en la Universidad Michoacana. Puedo decir que soy afortunado porque pues hay muchos chavos en este estado, Estrellita, y en otras partes del país que no tienen la oportunidad de continuar estudiando. Claro. Entonces... ¿De quién fuiste compañero, Roberto? ¿De quién te acuerdas en Derecho? Pues bueno, fui compañero del gobernador. No precisamente compartíamos aula, pero fuimos compañeros de la generación. Y de muchos otros compañeros, del doctor Gumecindo García Morelos, por ejemplo, destacado jurista. De otros compañeros también que conocí en la facultad, que formamos parte de un movimiento también interesante en la Facultad de Derecho. Primero, Vanguardia Estudiantil. Ahí disputamos el consejo estudiantil que ganamos, ahí en la década de los 90s. Y luego, pues muchos compañeros, ¿no? El actual director de CONALEP, Osvaldo Ruiz, por ejemplo. Muchos otros compañeros que tal vez no participan de manera muy activa o muy abierta o no tienen algún espacio importante, pero ahí llegamos a conocer a muchos compañeros que fueron
diputados federales, ya diputados locales, algunos alcaldes, en fin, compañeros que se quedaron incluso en ese partido y algunos otros decidimos pues seguir al presidente Estrellita en una etapa muy complicada. Tú migraste del PRD y seguiste a Andrés Manuel. Sí, en la etapa previa al proceso electoral del 2006. ¿Qué fue lo que te jaló yo tomo la decisión de Andrés Manuel? Pues puedo decir que su liderazgo, Estrellita. Yo conocí al presidente en mi pueblo. El licenciado Andrés Manuel hacía un recorrido, él aspiraba a ser dirigente nacional de ese partido. Recuerdo bien, 2096. Ahí conocí al presidente. Venían de una gira por Ciudad Altamirano, San Lucas, Huetamo. Iban a cerrar en Zitácuaro, si mal no recuerdo. Se retrasaron mucho. Se quedaron ahí en mi pueblo. Ahí estuvimos un rato conviviendo. Y a partir de ahí, yo me vengo a continuar estudiando. Siempre estuve vinculado, siempre estuve atento, siguiendo la trayectoria y siguiendo los pasos de estos dos personajes, del ingeniero Cárdenas por un lado, que para mí fue una persona que si no hubiese tomado la decisión el ingeniero, yo creo que no estuviéramos gobernando este país. Para la izquierda, quién sabe qué hubiera pasado, tal vez hubiera gestado algún otro movimiento después, pero también seguí la trayectoria del presidente. Recuerdo que en el 97, Estrella, yo estaba aquí en Morelia estudiando en la universidad y pues es cuando ese partido gana la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Fue cuando ese partido logró obtener la mayor cantidad de escaños en el Congreso de la Unión en julio del 97, en ese proceso federal, y que fue donde el PRI, por cierto, pierde la mayoría en el periodo intermedio de Ernesto Zedillo. Y luego, pues de ahí, 3 años después, el licenciado Andrés Manuel busca ser jefe de gobierno en la Ciudad de México, gana de manera contundente la capital, y luego algo que me ha llevado a seguir ciegamente los pasos de Andrés Manuel fue porque me tocó revisar Estrellita de manera muy puntual. Yo, además de que estudiaba, me mantenía informado y leía un suplemento completo de La Capital que aparecía en la jornada nacional. Que tenías tu suscripción, recuerda. ¿recuerda? Yo tenía una suscripción, así es, porque había ganado en un concurso esa famosa suscripción de la jornada. Y que la fuiste a reclamar tu premio, y te... Ahí entonces yo estaba suscrito a la jornada y entonces algo que leía y me apasionaba era leer este suplemento de La Capital, donde se informaba precisamente pues, el avance en el ejercicio de gobierno primero del 97 al 2000 y luego del 2000 ya en adelante. Entonces, desde ahí sigo la trayectoria del presidente Estrellita. Seguimos participando de manera activa en ese partido. Nunca me interesó, lo digo de manera franca, nunca tuve yo el deseo de ser regidor, de buscar algún espacio público, de ser precandidato. Nunca fui precandidato a nada. ¿Tú te refieres Siempre a cuando ayudamos. Era el PRD o cuando se creó Morena? Cuando era todavía ese otro partido, Okay. Apoyamos siempre, de manera que ahorita, por cierto, está muy minado. De manera, sí, bastante minado. Tiene que ver también por el ejercicio de gobierno anterior de un personaje que tuvimos aquí, siniestro, y lo digo también como del ejercicio de Silvano Aureoles. Yo puedo decir que Silvano es un tipo similar a Carlos Salinas de Gortari. Perdón que lo compare. Pero en chiquito. Pues tal vez en pequeño, en chiquito, pero igual de avaricioso, igual de tranza, igual de deshonesto. Entonces, te decía, seguí la trayectoria del ahora presidente
una vez que gana la jefatura de gobierno. Y de ahí seguimos los pasos del ahora presidente hasta la etapa en donde se decide el presidente participar en el proceso electoral del 2006 y que pues se viene a dar otro parteaguas. Interviene este grupo de potentados, respaldan al alcohólico que después fue candidato, imponen a Felipe Calderón como candidato en contra de la voluntad de Vicente Fox, por cierto, al interior de Acción Nacional. Y es que pues se da esta candidatura de Felipe Calderón. Obviamente tenía mucha más presencia, más aceptación el licenciado Andrés Manuel. Intervienen, meten su cuchara los empresarios, el Consejo Coordinador Empresarial, otro tipo de organismos, y logra gestarse ese fraude nuevamente, no tengo duda, desde el propio Instituto Nacional Electoral, ¿sí? Plagado de tranzas, como el último presidente que tuvo este instituto, de toda la camarilla, de todo el equipo técnico del INE, ya entre comillas ciudadanizado, que de ciudadano no tenía nada, más bien partidizado el INE, y eso es lo que ahora vino a cuestionar el presidente. No es tanto eso, Estrellita, sino la gran cantidad de dinero que gasta el instituto. En México, pues nos toca pagar a los mexicanos el proceso. Pagamos en el mundo, no hay otro rincón, no hay otro país en el mundo que nos cueste organizar las elecciones, que nos salga tan costoso, que no sea tan caro. Eso es lo que cuestionó el presidente. Y también, ¿por qué no decirlo?, la parcialidad con la que actúan, se comportan, pues el presidente y los consejeros, ¿no? Yo decidimos con un grupo de compañeros en el 2005, cuando Vicente Fox pretende frenar la aspiración del ahora presidente, la etapa del desafuero, y constituimos aquí una organización en apoyo a López Obrador, Movimiento Michoacano en apoyo a López Obrador. Recorremos el estado, constituimos comités en apoyo al presidente, y entonces nosotros trabajábamos en una dependencia del gobierno de Michoacán, con Lázaro Cárdenas. También, pues previo a, nos tocó participar en este proceso de manera activa. Omití mencionarlo. Apoyamos de manera muy abierta, de manera muy activa, la aspiración primero de Lázaro Cárdenas Batel al Senado en el 2000. El último intento del ingeniero Cárdenas, de su padre, por ganar la presidencia, que ya, pues, ¿por qué no decirlo? Ya la mafia habían posicionado bien a Vicente Fox, y obviamente terminó este tercer intento del ingeniero Cárdenas ser de mero testimonio. Muy disminuido el partido, nunca creció. Pues algo pasó ahí, muchas cosas pasaron, pero bueno, puedo decir que apoyamos también la candidatura del antropólogo Lázaro Cárdenas en el 2001. Me tocó ahí participar de manera activa. Me tocó participar en la promoción del voto y coordinar los trabajos en 3 distritos locales en una región. La región de Tacámbaro, que comprendía los distritos de Pátzcuaro, Tacámbaro y Huetamo. En ese proceso del antropólogo Cárdenas Batel. Luego tenemos la fortuna de formar parte de esta administración de Lázaro. Y en 2005 entonces nos organizamos, un equipo como de 50 compañeros, muchos de ellos ya no están, y decidimos crear este movimiento en apoyo a López Obrador en esta etapa del desafuero. Llegamos a cabo pues una actividad algo intensa, pues puedo decirte que en más de la mitad de los municipios del estado. Y hay muchos compañeros como Miguel Ángel Sandoval, como Lupita Morón, como don Roberto Flores Alvarado, estos dos que ya no están, Octaviano Ríos,
Marce Barrientos, otros compañeros como Enrique Snyder, David Soto, Julio Enrique Peguero, la doctora Consuelo Ramírez, su familia, sus hermanos, en fin, muchos compañeros que integramos este movimiento y que pues fue lo que permitió estar a casi nada de ganar la presidencia. Yo estoy convencido de que ese proceso electoral de 2006 lo ganó el licenciado Andrés Manuel por las triquiñuelas que se organizaron ahí, en el que se planearon y en el instituto, en el antiguo IFE, ahora INE, fue lo que impidió que el licenciado Andrés Manuel llegara precisamente en esa contienda, y luego pues nos tocó seguir trabajando de manera activa. Después se dio lo de la presidencia itinerante, que le llamaban. Después de ese proceso del 2006, el presidente Andrés Manuel se autonombra, bueno, lo nombramos presidente legítimo de México. Uh-huh. Se le toma protesta un 20 de noviembre en el Zócalo de ese año, del 2006, en el Zócalo capitalino. Uh-huh. Recuerdo bien que ahí estuvo Silvio Rodríguez en ese evento. Hacía bastante frío, fue un invierno muy frío, y nos tocó ahí participar en ese acto de toma de protesta, y luego ese proceso de resistencia, pues en total rechazo a la imposición de Felipe Calderón Hinojosa. ¿Recorrieron todo el país? Recorremos todo el país. Uh-huh. Nosotros aquí acompañamos al presidente en todos los municipios, en casi todos. A mí me tocó en casi todos los municipios. Y aparte, perdón, constituyendo iba a comunidades muy alejadas o muy abandonadas, donde nunca un actor político se había parado, ¿no? Pues en las cabeceras municipales. Me acuerdo yo que porque lo veía, ¿no? En algunos medios, pues algunas comunidades que ni siquiera uno había escuchado nombrar, ¿no? Pues en los municipios de Oaxaca, imagínate, son 500. Casi 500. Ajá. Y otros estados que también el número de municipios es bastante... Como Chiapas, por ejemplo. Pero incluso Michoacán está dentro de los estados, estamos como en la media. Uh-huh. Tenemos siempre un número importante comparados con otros estados que territorialmente son más pequeños. Nayarit, Colima, Tlaxcala, Morelos, no sé. Nosotros recorrimos también, acompañamos al licenciado Andrés Manuel en la constitución de los comités municipales del gobierno legítimo en ese periodo de resistencia. Nos tocó también participar de manera activa en el movimiento de resistencia en defensa del petróleo, que continuaron con el intento de Estrellita de desmantelar Pemex, de terminar de vender. Todavía hoy el presidente hizo alusión a ese proceso de desmantelamiento, donde le entregaron a algunos pozos petroleros en el sureste, quedaron en manos de empresas, en donde pues algunos miembros de la clase política gobernante y de empresarios tranzas se quedaron precisamente al frente, ¿no? Muchos de estas concesiones en manos de particulares, y entonces pues continuamos el proceso. Estrellita fue el inicio de Morena. De ahí surge Morena con esta infraestructura, a partir de todos estos recorridos y de esta presidencia itinerante, ¿es como surge el movimiento de Morena? Sí, el movimiento surge, Estrellita, estos comités en apoyo al presidente, los comités del gobierno legítimo y luego los comités de protagonistas del cambio, continuamos haciendo el trabajo, constituyendo esta estructura, precisamente para hacer frente al proceso del 2012, donde el ahora presidente fue por segunda ocasión candidato. Y ahí también puedo decirte que pasó algo similar a lo del 2000. Estos empresarios que se sienten dueños de este país
apuntalaron, inflaron muy bien, se adelantaron y a través de los medios de comunicación, que puedo decirte que siguen teniendo el control mayoritario de los principales medios de comunicación, a través de los cuales siembran terror, manipulan la información, desinforman y mantienen a este país todavía sometido parcialmente. Pues bueno, vamos al proceso del 2012. Obviamente pues ahí se dio un proceso también complejo. Al final logran a través de los medios de comunicación inflar la candidatura de Enrique Peña Nieto y obviamente pudieron trabajar este proceso muy bien de manera previa, de tal manera que ya no hubo duda, impusieron a Enrique Peña Nieto y la diferencia obviamente fue bastante considerable, ¿no? Metieron a Enrique Peña Nieto como un actor de telenovela, ¿sí? Ahí lo movían en los principales medios y luego pues empezaron a sembrar desde previo antes al proceso esa gran diferencia en las encuestas, ¿sí? Y ya luego pues seguimos trabajando después de ese proceso del 2012 donde impone nuevamente a Enrique Peña Nieto con recursos mal habidos, principalmente de estos empresarios que, reitero, han tenido el control político de este país. Es que surge a finales del 2012 Morena como asociación civil. Recuerdo que participamos en un evento que se llevó a cabo en el Auditorio Nacional. Se da a conocer la plataforma, se da a conocer precisamente la constitución de Morena AC y luego se decide iniciar los trabajos también para el registro de Morena como partido político. Eso se dio en todo el 2013, recuerdo, llevamos a cabo las asambleas hace 10 años. Constitutivas, hace 10 años. En Michoacán nos tocó un día un poquito complejo, Estrellita, la celebración de la asamblea de Morena, asociación civil, para poder solicitar al INE, pues cumplir con los protocolos que establecía el INE para el registro de este nuevo movimiento o partido. Nos tocó aquí un 3 de noviembre. Aquí tú sabes que las festividades del 1 y del 2, del Día son sagrados de Muertos, ¿no? Todo el mundo, pues, todo el mundo se va a los pueblos, ¿no? Sí. Se hace esa tradición de visitar a los difuntos en la meseta, pero en todo el país, ¿no? Ajá. En todos los municipios entonces del estado, de visitar las tumbas, de pues montar tu ofrenda en la casa, ¿no? El altar, hacer esta tradición, se mantiene esta tradición viva. Entonces nos tocó en esa etapa, el 3 de noviembre, no se me olvida, la celebración de la Asamblea Estatal Constitutiva aquí en Michoacán. Afortunadamente fue un trabajo intenso, pero se logró el objetivo, cosa que en otros estados se tuvo que repetir hasta en 2 o en 3 ocasiones. Para poder tener el quórum. Aquí en Michoacán, la primera oportunidad, logramos tener el quórum. No recuerdo, casi llegamos a los 3,700. El INE, el requisito era que tuviéramos 3,000, ¿no? Todavía 3,001. Logramos aquí rebasar sin problema esa meta. Y luego, pues ya siendo Morena partido político, pues participar también de manera activa en el proceso del 2015, donde participamos con una candidata mujer, María de la Luz Núñez Ramos, a quien le mando saludar, a la diputada Mari. Ella fue nuestra candidata y de ahí, Estrellita, pues bueno, ya la historia tú la sabes. Sí. También en ese proceso es que después de estar participando de manera activa en toda esta etapa, tomo la decisión yo de participar
y de buscar ser dirigente estatal de Morena, pues las cosas se dan de manera natural. Que fue cuando tuve la oportunidad de conocerte. Logramos entonces ganar sí. La dirección del movimiento aquí en el estado, noviembre del 2015, y pues me toca pues participar en una etapa histórica, siendo dirigente de Morena, todo ese proceso del 2006, 2007 y el proceso del 2018, que fue algo que voy a conservar siempre en el corazón como un momento histórico muy importante en mi vida y en la vida de muchos mexicanos. Fue un proceso en donde el pueblo de México se volcó a las urnas, Estrellita, y logramos ganar de manera muy amplia, más de 30 millones de mexicanos. Fue histórica la participación. ¿Por qué crees que a estos 30 millones de mexicanos les hizo sentido Morena? Primero por el hartazgo de casi 90 años, bueno, más de 90 años de este sistema político que pues, los resultados ahí están. Quiero decir también de manera pues autocrítica, en la autocrítica, el presidente, los 100 compromisos que estableció con el pueblo de México están cumplidos todos. Algunos están terminando, Estrellita, entre este año y el año que entra estarán cumplidos más de esos 100 compromisos que hizo el presidente. Entonces fue como la acumulación, ¿sí?, del primer proceso en donde el pueblo de México le arrebatan la posibilidad de que llegara al gobierno, pues puedo decir, un hombre honesto y además comprometido, el ingeniero Cárdenas, y luego nos arrebatan en 2006 esa posibilidad. Y fue también la experiencia de haber tenido, Estrellita, más de casi 80 años gobernados por el PRI, y luego los 12 años perdidos también de Acción Nacional, que ahora siguen con su lema ese del cambio. Ya vi aquí que tienen pintadas unas bardas del Partido de Acción Nacional, y que pues esos 2 años puedo decir que fueron años perdidos de Acción Nacional. Fue una transición simulada, no lo puedo llamar de otra forma. Vicente Fox es apoyado por un grupo de malandrines, les denominan los amigos de Fox, ellos le financian la campaña. Son personajes que estuvieron en este gran fraude que se gestó en el periodo de Ernesto Zedillo, el famoso Fobaproa, que no fueron 180,000 ni 190,000 millones ni 200,000 millones. Nos costó ese fraude, Estrellita, 2 billones de pesos, ¿sí? 2 billones de pesos. Decían ellos que eran 180,000, decía Ernesto Zedillo, y entonces Fox llegó al gobierno a solapar por lo que los gobiernos después de Ernesto Zedillo se encargaron de solapar, de tapar, de entregar. Por ejemplo, en estas 3 décadas y media ha sido un periodo de mucho saqueo, Estrellita. Inició en el periodo de Carlos Salinas, desmantelaron y vendieron todo. O sea, no vendieron a su madre nada más porque de plano no se dejó. Perdieron, perdón que lo diga así, ¿no? Pero así hablamos los de Tierra Caliente. No vendió Salinas a su madre nada más porque de plano no, yo creo que no podía hacerlo. Pero vendió todas las empresas. Vendieron... Y bueno, se rumora que se las autovendió también, ¿no? Muchas de ellas se dice que son prestanombres. Por ejemplo, vemos al tipo sinvergüenza, Ricardo Salinas, que dice él que no son parientes, pero que le entregó Imevisión precisamente en ese proceso de saqueo. Por ejemplo, Teléfonos de México, que le entregó también Salinas a Carlos Slim porque decían que Telmex era una empresa que operaba con números rojos, que no era rentable para el gobierno mantener, ¿sí? Y así entregaron
muchas empresas. Muchas paraestatales. Por ejemplo, la empresa que tenemos aquí en Lázaro Cárdenas, Fertimex, ahora Fertinal, esa empresa también la regalaron. Y así se habla de una cantidad impresionante de empresas paraestatales, muchas empresas patrimonio de los mexicanos que terminaron entregándolas. Por ejemplo, esa empresa de Fertimex, ahora Fertinal, se acaba de recuperar. La administra Petróleos Mexicanos a Fertinal. Tomó la decisión el presidente ahora de invertirle el año pasado 4,400 millones de pesos para poder apuntalar un poco y poder apoyar la actividad productiva del campo. Pues a través de esta empresa de Fertinal se van a producir este año 1 millón, y el año que entra, entre esta y las otras 2 plantas, la que está en Veracruz y en Baja California, 1,5 millones de toneladas de fertilizante, Estrellita. Entonces, bueno, así. Oye, Robert, y siento tú desde los inicios que has formado parte de esta red de apoyo en torno a Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual, que viviste y que dirigiste en Morena aquí en Michoacán, en un ejercicio de autorreflexión, ¿cómo valorarías el perfil que tiene Morena como partido político en su principio, en su origen, a cómo se encuentra ahorita en el ejercicio de la política? Pues fíjate que el ejercicio de gobierno tiene 2 como aristas. Por un lado, ahora satisfacer las necesidades de la población es muy difícil, es muy complejo, pero si se hace de manera transparente, si se hace con honestidad, si se hace de manera eficiente, pues que la gente te lo reconozca, que la gente te valide ese ejercicio de gobierno. Tan es así que el presidente trae el 68% de las preferencias, ¿no? Actualmente. Sí, es correcto. Y por otro lado, Estrellita, pues el desgaste, ¿no? Gana un liderazgo, un municipio donde no entrega resultados a la gente, pues difícilmente, incluso ahora que está permitida la reelección, pues la gente va a ratificarle la confianza a esa persona. Entonces, ahora el presidente Andrés Manuel, que eso es algo que trae muy nerviosos también ahí a sus detractores, a los partidos de oposición. Fíjate que en el 18 Morena hizo frente a estos partidos separados, ¿no? Ahora están juntos. Realmente el desgaste, el descrédito, el desgaste, el rechazo del pueblo de Michoacán, del pueblo de México a estos 3 partidos, al PRI, PAN, PRD, ha sido también, pues podría decir inédito, cómo han caído en la intención de voto, cómo han caído en la preferencia. ¿No será del que ya habrán cumplido su ciclo, Robert? Posiblemente, pero hay partidos, el PRI y el PAN sí. El PAN, hay que recordar cómo surge Acción Nacional. La Acción Nacional es un partido viejísimo. Se crea en el periodo del general Lázaro Cárdenas, Estrellita, precisamente para oponerse. Fue un grupo de empresarios y se crea precisamente para oponerse a las políticas de izquierda, de desarrollo del general. Traía una mística de izquierda. Tal vez recuerdo. el otro partido sí, Ajá. no cumplió con los objetivos, el PRD se desvió, traicionó incluso al pueblo, quedó secuestrado el PRD. Por eso incluso en Michoacán van a perder. Bueno, ya todo el mundo se está saliendo de ese partido. Todo el mundo está terminando por abandonar ese barco, se va a hundir. Y los otros partidos también es interesante lo que está sucediendo ahora. Hay como una reconfiguración de fuerzas, Robert. Pero fíjate que a pesar de que el presidente no está en la boleta el año que entra, Estrellita, puedo decir que será la marca, será obviamente Morena, y el reto no solamente para los dirigentes de Morena, el reto es para los
funcionarios públicos emanados de Morena, que terminemos por entender, porque muchos no lo han entendido. Hablo en municipios, hablo en distritos, hablo en los estados, no han terminado por entender precisamente el ejemplo que ha puesto el presidente Andrés Manuel y por qué el nivel de popularidad y de aceptación, Estrellita, a pesar de ese golpeteo de que chingan al presidente en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, en todos los medios nacionales, obsérvalo. En la mañana, mediodía está López Dóriga, en la tarde está el Pepe Cárdenas y en la noche. Todos los días muerden al presidente, todos los días lo están atacando. Y entonces el presidente en la mañana haciendo lo propio, informando, entregando resultados a la gente. Mira, por ejemplo, en Michoacán, Estrellita, no sé cuánto tiempo nos reste a la entrevista, pero quiero... Pues en números redondos, ¿cómo le ha ido a Michoacán? De manera muy rápida. En términos de inversión federal, Robert. Porque acuérdate que cuando fue Felipe Calderón dijo que a Michoacán que nos iba a ir muy bien. Nos fue de la chingada, perdón, pero... ¿Cómo nos está yendo con este presidente, Robert? Bien. Fíjate que se ha ido poco a poco atendiendo. Lo ha visitado mucho, de hecho. Ha sido yo creo que de los estados que más ha visitado, ¿no? Tal vez no. Ajá. Creo que el presidente ha estado más en el sureste por las obras de infraestructura. Pero nos ha visitado, se me perdió el dato, pero como en 35 ocasiones, más o menos, 35. Y en Michoacán, fíjate que sí se ha avanzado en la atención a los grupos vulnerables, a los grupos... Antes de entrar a los números, ¿cómo es que te nombran delegado de bienestar? Pues es una decisión del presidente, Estrellita. Porque tú ibas para el Senado. Sí, había esa posibilidad de estar en el Senado. Ajá. Yo al final tomé la decisión de declinar. Acepté ser suplente de un senador. Y pues entonces ganamos la presidencia en el 18 y pues puedo decir que fui distinguido. La verdad es que fui honrado. Me ha sido muy grato el primero que el presidente me otorgara este nombramiento, esta distinción. Que fue por algo, de ser Robert. Aquí su representante. Y puedo decirte que pues no hemos defraudado la confianza del presidente. Y llevas muchísimos programas, Roberto. O sea, el tema de los adultos mayores, de los jóvenes, de los discapacitados, el tema de cuando te tocó la pandemia, a mí me consta, cuando fue el tema de los microcréditos para la reactivación económica, las escuelas del bienestar. Sobre tu oficina has recaído muchísimas responsabilidades. Sí, afortunadamente ha salido avante. Creciendo. Eres súper chambeador tú. El presupuesto, Estrellita. ¿Por qué te he visto? Por eso lo digo. Sí, muchas gracias. Sí, también puedo decirte que en esa etapa tuve la suerte de conocerte, de tratarte, de tener un poco más de interacción, de comunicación, de convivir incluso. En algún tiempo nos apoyaste, estuviste también por ahí apoyándonos. Un ratito. Sí, y entonces... pues puedo decirte que nos tocó también aquí vivir una etapa compleja con el anterior gobernador, muy pesado, resistir las ocurrencias y la inmadurez de este personaje, Silvano Aureoles, que pues decidió de manera muy burda, insensata, declararle ahí la guerra, echar pleito con el presidente. Y bueno, pues a pesar de eso... Bueno, ahora va por la presidencia, Robert. Fíjate que lo más importante es que aquí no peleamos. Tú te has dedicado a trabajar. Yo puedo decirte que conozco a ese personaje, a Silvano, porque desde su etapa en la infancia, pues era niño, Silvano, ellos convivieron con mi familia, con mi tía Toña Núñez y mi tío Fernando Soto allá en Huetamo. Vivieron incluso ahí en su casa, en
en la avenida Madero, allí en Huetamo, en una casa céntrica, en una empresa familiar, en una guarachería, la guarachería Avenida, que todavía existe. Y entonces ahí vivió Silvano casi 7 años de su infancia, ahí precisamente en la casa de los tíos. Por eso lo conozco. Vaya, puedo tener diferencias con él en lo político. Pero lo conoces personalmente. Conozco a él, obviamente conozco a sus hermanos, llegamos a convivir en alguna etapa de la vida. Por supuesto, pues cada quien en su tema, ¿no? Él siguió su trayectoria, yo he seguido también la mía. Y obviamente pues ninguna relación, ningún vínculo, menos de amistad. Pues tal vez de reconocernos, del saludo, ¿no? Cordial. De que se conocen. Claro. Pero así ya decirse cuates, pues no. Que digas tú, bueno, somos así como que los grandes, ¿no? Amigos, ¿no? Y precisamente pues hay mucha diferencia, Estrellita, en cómo concebimos, en cómo actuamos, en cómo se ejerce. Cómo se mueven y cómo ejercen la política. Oye, Robert, y platícanos de las inversiones que han habido aquí en Michoacán, porque también son números fuertes y muy interesantes. Sí, te voy a hablar de este año. La inversión rebasará, pues, es por el orden de los 23.500 millones. En este año. Números redondos. 2023. Solamente en este año. Son programas de atención a la gente. Tú ya comentaste de los programas, voy a enumerarlos rápido. La pensión para los adultos mayores es una inversión de 13.800, casi 14.000 millones de pesos. La otra pensión que atiende a personas con discapacidad, la inversión del gobierno de México es de 654 millones. Aquí quiero también destacar el esfuerzo que está haciendo el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya por ponerle a este programa que atiende personas con discapacidad la mitad del segmento de población. La federación empezó atendiendo desde recién nacidos hasta 29 años. Luego el gobernador aporta una parte de los recursos, la mitad, para atender a personas con discapacidad de 30 a 64. ¿Sí? Ya cumplidos los 65 entran a la otra pensión, que además es un poco más generosa. Luego está el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que el histórico de Michoacán es que se han incorporado aquí más de 160,000 becarios, 167,000 aproximadamente, no traigo el dato del histórico de chavos vinculados al programa, pero actualmente están vinculados 7,759, una inversión también de 587 millones. El programa de becas Benito Juárez, antes Prospera, cada presidente le ha cambiado el nombre a este programa. Se llamó Progresa, Oportunidades, luego Peña le cambió nombre, Prospera, y ahora el presidente decidió cambiarle el nombre. Becas Benito Juárez, yo digo que son 3 vertientes: las becas de educación las becas de educación básica, las de media superior y las becas de nivel superior. De esas 3 vertientes se están atendiendo a 342,000 chavos, niños, adolescentes, jóvenes, y una inversión de 3,230 millones. Luego, pues hay otros programas, está el de Sembrando Vida. Está el de Sembrando Vida. Por ejemplo, aquí me detengo en mencionar 2 programas que también es muy importante que la gente los conozca, Estrellita. El de las extintas estancias infantiles, ahora se llama Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. El programa nunca desapareció. El programa se le cambió nombre y se ha seguido atendiendo a los niños, ¿no? Desde recién nacidos hasta los 4 años, con la diferencia que ahora la lana no llega a las guarderías. No llega a esa guardería o a la estancia. La lana, el recurso, el beneficio, el apoyo llega al tutor del niño, a la mamá, al papá, ¿sí? Al tío, a la tía, a la abuela. El programa se mantiene. Estamos atendiendo a 4,200. Por ejemplo, cumple los 4 años el chiquito y ya sale del programa. Y luego tenemos una vertiente, una modalidad B,
que son, se llamaba el programa Seguro de Vida para Jefas de Familia. Se sigue teniendo ese nombre, nada más es la modalidad como ve del primero, y es un programa complementario, Estrellita, que atiende a niños que quedan en orfandad, que pierden a la mamá, que obviamente no tienen al papá que se haga cargo de ellos. Por ejemplo, la mamá soltera que por alguna circunstancia de la vida fallece, pierde la vida y se queda el niño con los abuelos o con los tíos. Se les incorpora este programa, Seguro de Vida, en su modalidad B. Los podemos inscribir, solamente tienen que acercarse con nosotros. El programa está abierto. Ahí tenemos muy pocos niños, fíjate. El histórico, estamos atendiendo a 108. De este programa nos ha hecho falta un poquito difusión. Y luego está el programa La Escuela es Nuestra, que en el histórico llevábamos 5,266 escuelas, Estrellita, hasta el año pasado. Este año se incorporan 3,752 escuelas. Ya atendimos a casi 2,000 entre el mes pasado y este. Y estamos por entregar otro paquete de casi 800 escuelas también. Recursos de manera directa que está enviando el presidente Andrés Manuel del Gobierno de México a través de este programa La Escuela Nuestra. ¿Qué queremos aprovechar tu espacio? Pues para decirles que hay alguna escuela, son muy pocas ya, son contadas con la mano. Las que no están recibiendo el beneficio. Ajá. De 100 escuelas serán unas 2 o 3 que todavía no les llega el beneficio. Pero que sí hay la posibilidad. Que los vamos a incorporar este año, que no se nos desesperen. Pero si hay alguna y que quieran hacernos llegar, con todo gusto, háganos llegar ahí la petición. En redes sociales también nos pueden contactar. Ahorita dejo algún número de teléfono. El otro programa, el de Sembrando Vida, tenemos 12,000 sembradores incorporados al programa. El programa Producción para el Bienestar, que son casi 70,000 productores del campo que cultivan granos básicos, principalmente maíz. Los campesinos que siembran maíz, arroz, frijol, trigo, sorgo, están incorporados a este programa de Producción para el Bienestar. Antes se llamó Procampo. Son casi 70,000. Y este programa, primero decir que ya entregaron todas las tarjetas. Traemos ahí un pendiente porque deben de ser aproximadamente 4,000 productores. El presidente pidió que se hiciera una verificación de este padrón. Y se hizo esa verificación. Pudimos obviamente depurar este padrón porque hay personas que ya no siembran, que ya la edad ya no les permite. Ya no siembran, pero seguían en el padrón, que están en Estados Unidos, que tuvieron la necesidad de emigrar, ¿no? Se fueron. Muchos que ya fallecieron. O los que son grandes capitalistas y que a lo mejor no te los encontraste por ahí en que les ha ido en la nómina. Fíjate que sí, los que les ha ido bien. Que hay actores políticos que han hecho cambio de cultivo. Vinculados al campo que se han beneficiado de los programas del campo. Son muy pocos. Francamente, el otro programa donde se les iba bien, donde puedo decir que aprovechaban año con año para bajar millones de recursos, como la familia Orihuela, lo voy a decir con todas sus letras, así como es, como los Orihuela, por ejemplo, que no sé, 12, 13 millones de pesos llegaron a bajar de ese programa de concurrencia. Y ahorita, a través de Producción para el Bienestar, Estrellita, primero les llega un recurso para que compren insumos, semillas, otro tipo de necesidades que tienen los productores. Y ahora decidió el presidente, complementario al recurso que reciben, incorporar a Michoacán este año al Programa Nacional de Fertilizantes. Ahí también ha sido importante la gestión que el gobernador
Alfredo Ramírez ha hecho con el presidente ¿Tú para que se incorporara. ¿Cómo te llevas Michoacán. con el gobernador, con Alfredo? Bien, Estrellita. Puedo Hay decir buena que coordinación. hay buena relación, hay buena comunicación, hay un trato también de mucho respeto, cosa que Porque con el los dos anterior, también estuvieron en el movimiento, ¿no? Desde el inicio. Sí, estuvimos desde el inicio. Bueno, yo tengo Un poquito también, más tiempo. tengo también la suerte de conocer al gobernador desde que estuvimos en la universidad. Ahí nos conocimos, ahí nos reconocemos desde entonces. Llegamos a convivir muy poco, porque no éramos como de fiesta, yo creo que ni él ni yo. Pero bueno, desde la universidad conozco al gobernador, aparte del equipo, a Gaby Molina, por ejemplo, a otros funcionarios del gobierno de Michoacán. Entonces, ahora el gobernador lleva a cabo esa gestión, tan luego toma posesión, de solicitarle al presidente la incorporación de Michoacán al programa de fertilizantes. Este año se concreta y bueno, pues hay otros programas también que siguen llegando al estado, como el apoyo a pescadores a través del programa Bien Pesca. Se mantiene ese programa de tandas, Estrellita, ahora a través de la Financiera para el Bienestar, ya de manera directa. Se sigue en ese proceso a quienes se les otorgó ese microcrédito de 6,000 pesos, con eso se inició. Pues se les sigue esperando que recuperen esa lana, esos 6,000, que además era sin interés, era sin ningún requisito, que puedan integrar ese recurso, que puedan pagar, vaya, ese recurso, y luego, tan luego cubran esos 6,000, se les entregarán los 10,000. Hay algunos que ya cubrieron los 10,000 y ya se les otorgó el de 15,000, y va creciendo entonces esa bolsa, ¿no? Inició ese microcrédito pequeño precisamente en la etapa de pandemia. Igual el otro programa, el de crédito a la palabra, que ese fue de 25,000, pero que ese se estableció un pequeño interés, y que los dos programas se sigue trabajando en la recuperación y se sigue trabajando también, Estrellita, se mantiene vigente. Conforme van recuperando la lana, se les va otorgando el otro monto, que es un monto superior, ¿sí? Robert, ¿qué planes tienes tú en lo personal, aparte del tema de bienestar? Pues ahorita ¿Cómo te ves en el 2024? ¿Qué va a pasar cuando concluya la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador? Fíjate que ¿Te vas a tomar unas vacaciones seguramente aparte? tomaré la decisión, no lo he todavía, lo estoy valorando. Una posibilidad es que tome la decisión de participar, de obviamente retirarme ya de la delegación. Esa es una posibilidad. Ya. De participar. Yo creo que en un 60-70% podría caber esa posibilidad. Y la otra, que también no la descarto, es de acompañar al presidente y cerrar en la administración. Como lo hice, yo quiero reiterar a tu auditorio, a tus amigos, no llegué aquí a este cargo para enriquecerme, nunca he hecho mal uso a los programas. Al contrario, me toca estar poniendo de tu bolsillo, lidiando y cuidando que todo marche bien. Oye, te iba a decir, poniendo de tu bolsillo, también, también le pones. Y le hemos tenido también que dar las gracias a muchos compañeros que han intentado hacer mal uso. Lo he de decir también. Sí, me consta. Les hemos tenido que decir gracias. Se han hecho cambios, se han estado haciendo ahí unos relevos. Y entonces, la principal prioridad es pues atender a la gente, Estrellita, no enriquecerme, nunca llegué también, nunca estuve en este espacio protagonizando ni pensando en dónde le voy a invertir. Pues no sé, ni siquiera redes sociales. Mis redes están descuidadas porque no es la prioridad del protagonismo para encaramarme en el otro puesto, ¿no? Sin embargo, no descarto la posibilidad de participar. Yo estaré en espera. Me interesa mucho, eso también lo he de decir, y también quiero aclarar esa parte. Me interesa mucho, voy a trabajar en mis ratos libres para garantizar la continuidad de este proyecto. Si eso también me lleva a que tengo que retirarme del cargo para apoyar
de manera muy activa, abierta, a la candidata o candidato de mi movimiento de Morena, pues también tomaré la decisión de retirarme para apoyarlo de manera activa. Ahorita no late tu corazoncito por alguien en especial. Tú te vas a esperar, sí, te vas a esperar a la encuesta. Bueno, digo, mi pecho no es bodega, yo también tengo como ciudadano ¿Tu sentir? Mi sentir y también el derecho de poder decidir, ¿no? Yo estoy apoyando a la doctora Claudia, mi simpatía, creo que Michoacán, bueno, el país está, Michoacán lo gobierna, lo han gobernado varones, hay otros estados que ya se dio ese paso de ser gobernados por mujeres. Aquí yo espero que el próximo periodo de gobierno le toque a una mujer, lo digo de corazón, que el próximo sexenio pueda gobernarnos una mujer. Y entonces creo que México está también preparado. En otros países, si mal no recuerdo, Guatemala está viviendo un proceso en donde llevan una candidata con muchas posibilidades de ganar, o sea, sin duda va a ganar. Y entonces, pues en México estamos también ya listos para que una mujer pueda arribar al poder. Yo sé que va a ser también, de ser así, será histórico y no tengo duda que nos va a ir bien también. Nos iría bien. Nos iría muy bien. A Michoacán con Claudia Sheinbaum. Mi simpatía es por la doctora. ¿Nos iría bien? Respeto mucho también y reconozco el esfuerzo que están haciendo los aspirantes. Ajá, claro. El canciller Marcelo y también el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Pero mi simpatía y mi corazón late a la izquierda en favor de la doctora Claudia. Muy bien, Robert. Robert, pues de verdad yo creo que nos darían horas y horas de platicar. Yo lo único que te puedo decir es que de la parte de la faceta que te conozco como funcionario público, como pues un pensador de izquierda, me parece que eres, de lo que te conozco, como una persona congruente, que haces y dices y actúas como piensas. Entonces, pues yo quiero reconocerte, que a lo mejor en algún momento hemos tenido incluso diferencias de pensamiento, pues pero de ¿cómo decir? De posiciones, de puntos de vista, pero Robert, tú siempre has sido muy respetuoso, siempre has sido muy abierto, siempre estás, no eres así como radical, pero estás muy bien puesto en tus convicciones, ¿sabes? Entonces, a mí me encanta esa parte de ti y también que te has manejado siempre con mucha sencillez, con mucha transparencia también, con un equipo al que pues, le demandas bastante, me acuerdo, y que, bueno, al final de cuentas los resultados están puestos ahí. Finalmente las becas llegan a las personas que tienen que llegar, los servidores de la nación están atendiendo de manera directa a la población y pues yo creo que a ti sería de los pocos personajes que no tienen cola que les pise. Sí. Eso yo puedo meter las manos al fuego por ti, mi querido Robert. Cerrar mi intervención, Estrellita. Pues bueno, hay puntos de vista seguramente encontrados. Yo creo que aquí lo más importante es que haya respeto, ¿no? Así es. Yo escucho luego algunos... no digas que mis editoriales. Escucho algunos conductores de noticias. Sí, su papel obviamente pues, es cuestionar, es criticar también, ¿no? Decirte que el presidente Estrellita a nivel federal primero recibió un país patas para arriba, un país quebrado, un país endeudado, con problemas. Yo utilizo esta analogía de que el tema de la inseguridad y de la violencia en Michoacán y en México lo agarró el presidente Estrellita como si te agarrara un tsunami. ¿Cómo controlas esa ola? ¿Sí? Que fue creciendo. Bajo el auspicio del propio gobierno. La corrupción, producto de la colusión, de la complicidad, de la asociación. De los actores políticos. De los gobernantes, ¿no? Exgobernadores. Algunos de los expresidentes. Ahí tienes a García Luna,
Sí. Por cierto, hay muchos temas que no alcanzamos a hablar ahora. Ya sé, pero nos da para otra entrevista. Por ejemplo, ¿cómo te explicas que la Suprema Corte de Justicia ahora, Estrellita, esté defendiendo a los delincuentes, ¿no? Esté resolviendo, esté desempolvando y resolviendo cosas, 5 para las 12, resolviendo para defender y para tapar a delincuentes, ¿no? Como el hecho de que descongelaran las cuentas de García Luna a unas horas de que este jurado en Estados Unidos resolviera el caso de García Luna allá en Estados Unidos. Y entonces, a ver, Robert, aquí en México se mueven millones de pesos, convergen muchos intereses. Y desafortunadamente, como tú bien lo has señalado, quienes han pagado la factura de esa colusión, de esa corrupción y de ese no hacer... Somos los ciudadanos, es la gente. Pues es la gente más vulnerable. Porque tú tuviste la oportunidad de estudiar, yo tuve la oportunidad de estudiar, de abrirnos camino, de hacernos una carrera. Pero hay muchas personas, hay muchos jóvenes que están esperando una oportunidad. Entonces, se entiende el discurso del presidente y en eso hemos coincidido, de que primero los pobres, efectivamente. ¿Por qué? Porque se trata de una deuda social, se trata de un tema de justicia social y en eso yo coincido totalmente. Y he de decir, Estrellita, que entonces también el papel de ustedes ha sido de, pues, actuar de manera objetiva, de también, pues, de retomar el sentir de la gente y en ese sentido, bueno, pues, bienvenidas las críticas siempre también que, pues, sirvan para... Pues para construir un mejor país. Que existe la crítica, pero también se acompañe de la propuesta. Te voy a decir una cosa. Yo creo que la crítica sirve para despabilar el pensamiento. Claro. Porque si no hubiera crítica, pues todos estaríamos adormecidos. Es una especie también como de válvula de escape, ¿no? Y tiene que haber debate, tiene que haber contraposición de ideas, tiene que haber, a lo mejor entre tus ideas y mis ideas se genera pues una mejor idea, no lo sé, ¿no? Entonces, pero te digo, te reconozco que tú, siendo de izquierda, siendo de los fundadores de Morena, yo en lo personal siempre he tenido un diálogo muy respetuoso contigo, muy franco, muy abierto. Claro. Y me has respetado, yo te he respetado. Y seguirá siendo así, Estrellita. Y con aparte otros, de que somos buenos amigos. Con otros colegas tuyos. De que somos buenos amigos y lo estimo mucho. También a veces he decidido mejor no engancharme y no contestar y no pedir derecho de réplica porque luego... A veces herimos también susceptibilidades y también hay que decirlo, hay intereses, ¿no? Quiero, obviamente el trabajo que se ha hecho en Michoacán, Estrellita, no sería posible sin el equipo, sin la estructura. Yo puedo decir que soy afortunado de contar con un gran equipo aquí en Michoacán, de mis coordinadores de programas, de las directoras y directores en territorio, en campo. Y del equipo cercano que tienes, que la verdad se la rifa contigo. De mi equipo cercano, obviamente todo el equipo que me acompaña. Que trabajan 24/24, así como tú. Que trabajan, a veces nos toca estar muy temprano, terminar muy tarde o en la madrugada. Sí. Entonces, a todo el equipo, a los directores regionales, a las directoras, a todos, a Lalo en Lázaro, a Martita en Mújica, a Edgar en Apaxingán, a Emma en Zitácuaro, a Roge en Huetamo, a Víctor en Puruándiro, a Juno en Pátzcuaro, a Pepe en Jiquilpan, a Lupita en Zacapo. Un saludo a todos ellos. A todos, a Margarito en Hidalgo, a Angélica en Zamora, a todas las regiones, a las 13. Que tuve alguna oportunidad de conocerlos, pues, y gente muy trabajadora, muy convencida. Equipo, y también el otro equipo de territorio, quienes son los que hacen el trabajo más pesado, a las servidoras, a los servidores de la nación, al personal del programa de la pensión de adultos mayores, que también es un equipo importante, a los coordinadores, a Pepe, a Samantha, a Enrique García de jóvenes, a Hugo Rangel en becas, a Lalo Aburto también, que está en este programa de niñas y niños, a Jessy Conejo, que me está apoyando ahora coordinando la escuela nuestra, y así a todo el equipo, a Linge Ochoa, a Connie, que es como la jefa de mi oficina, y a todo el equipo, a los chavos que me acompañan siempre, desde César, que me apoya a manejar, a More, a Andrea,
a Roberto, a todos tengo un gran equipo y eso también pues es lo que ha permitido que vayamos avanzando y que estemos cumpliendo con esa encomienda que nos dio el presidente, Estrellita. Una etapa muy difícil, muy complicada, muy compleja, la etapa de la pandemia. Me acuerdo. Pues fue muy complejo, muy difícil. Fuimos la única dependencia que nunca cerró. Me acuerdo. Atendiendo a la gente. Hubo servidores de la nación que se perdieron en el camino. Sí, yo haré un reconocimiento a ellos. Afortunadamente también son muy pocos los compañeros que pues también se contagiaron y que pasaron sus familias ese trago amargo. Pero en general, pues bien, logramos también sortear esa etapa difícil y estamos aquí. Listos, Estrellita, para lo que el destino... A donde te marque la brújula. Por los astrólogos nos depara, ¿no? Para donde se alineen las constelaciones. Es correcto. Y en ese sentido yo también creo que tengo contigo como esa coincidencia, ¿no? De creer en el ser superior. Sí, por supuesto. Y sobre todo en darle prioridad a lo humano, ¿no? Al aspecto humano, yo creo que eso es lo que nos hace coincidir. En la energía y la buena vibra también. Eso también, sí, hasta eso que sí. Robert, pues muchas gracias por haber estado aquí en este espacio, en esta galería que es Poéticas Incluyentes. Déjame platicarte que es una galería, un proyecto que han impulsado Nacho Tena y Juan Medina, donde lo que se pretende precisamente es hablar de la inclusión, del arte, de la inclusión a través del arte, ¿no? Entonces, aquí se dan talleres también de lengua de señas. Juan es un promotor muy activo en ese sentido. Entonces, pues desde esa visión, desde esa perspectiva humanista, estamos en un entorno muy lindo, muy cálido, pues platicando como amigos. Como siempre lo hemos hecho, Robert, con muchísimo respeto. Pues, mi respeto y reconocimiento a ti, en lo personal, a tu trabajo, tu trayectoria y por supuesto a todo tu equipo. Y agradecerte siempre que me has distinguido con tu amistad. Muchas gracias. Pues, igual te puedo decir yo, Estrellita, el tiempo que tengo de convivir contigo, de conocerte, ser de tu calidad humana, de tu calidez. Y bueno, pues desearle suerte en el programa, aquí en esta galería. Y como siempre, pues estamos a la orden, estamos en comunicación. Claro. Y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, mi Robert. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias al maestro Roberto Pantoja, delegado del bienestar aquí en el estado de Michoacán. También gracias a Jonathan Pérez, mi productor. Y también gracias a Nacho Tena y Juan Medina por permitirme este espacio aquí en Poéticas Incluyentes. Nos vemos la próxima semana con una nueva entrevista. Y si se acercan al bienestar, Robert, ¿a dónde se pueden comunicar? ¿A qué teléfono? Sí, con todo gusto. Pues pueden contactarnos ahí en redes sociales y también... Están en Santos Degollado 262, en la colonia Nueva Chapultepec. Ahí cerca de la Aventura Puente, a 3 cuadras estamos ahí. Santos Degollado 262. El teléfono es 4433-1491-51. Repito, 4433-1491-51. Y en la línea de bienestar también pueden contactarnos. Y bueno, pues alguna inquietud en redes o de manera directa allá en la delegación estamos a sus órdenes. Y siempre ahí estarás atendiendo. Un placer, Estrellita. Muchas gracias, mi Robert. Gracias a ustedes, querida audiencia, y nos saludamos la próxima semana. Muchísimas gracias.